La investigación está titulada como la práctica deportiva y las enfermedades crónicas autorreportadas en la población penitenciaria del Perú. Vamos a comenzar explicando un poco sobre la población penitenciaria. La población penitenciaria. En el mundo existen 11 millones de personas en estado de reclusión. Como podemos observar en la gráfica, los diferentes colores nos dicen la cantidad de personas que se encuentran en las diferentes partes del mundo recluidas. Entre los países con mayor población destacan Estados Unidos con 2,3 millones, Brasil y México, y tienen poblaciones carcelarias que superan los 200.000 personas, como podemos observar en la gráfica. Según el primer censo penitenciario, el Perú cuenta con una población de 76.180 personas, las cuales se encuentran recluidas en 66 centros penitenciarios según sexo. Con respecto al perfil de salud de los reclusos, se destacan depresión, ansiedad, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión y diabetes, las cuales constituyen las principales enfermedades crónicas que afectan en dicha población. Según la OMS, estas enfermedades causan el 70% de las muertes que se producen en el mundo y repercuten especialmente en aquellas poblaciones en situaciones vulnerables. Acá podemos observar un estudio de Mundai que nos habla sobre la prevalencia con respecto a las personas en prisión en una revisión sistemática. Acá podemos ver algunas de las características del entorno penitenciario. Vemos un promedio de un profesional en salud por cada 159 internos. Todo esto puede explicarse por las características del entorno penitenciario, que aumentan los factores de riesgo de padecer enfermedades crónicas debido a la insuficiencia cobertura a salud a causa de escasez profesionales, el estilo de vida del prisionero, el hacinamiento. En el Perú se alcanza el 200% de sobrepoblación en penales como Castro Castro, que conlleva a la saturación de espacios y servicios que limitan la mejora de condiciones de salud del interno. La insuficiencia práctica deportiva durante el encarcelamiento está considerada como uno de los factores que aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Para la Organización Mundial de la Salud, la práctica de la actividad física parece como una estrategia eficaz para la prevención primaria de estas enfermedades mencionadas. El reporte es considerado como un tipo de actividad física, por ello, a través de la recopilación de evidencia, se ha constatado la efectividad de la actividad física y deportiva como herramienta para la mejora de las condiciones de salud de dicha población. Acá también podemos observar con respecto a la morbilidad de las enfermedades crónicas, tanto actividad física como práctica deportiva, ¿no? Que la inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. En una investigación de Battaglia con reclusos de cárceles italiana, se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia cardiovascular mejora los resultados en las pruebas de condición física y disminuye el riesgo cardiovascular, por lo que se ha considerado, como pueden observar en pantalla, que a mayor resultado de pruebas de condición física hay un menor riesgo cardiovascular. En otro artículo podemos encontrar que asimismo el deporte repercute positivamente en la salud mental, según lo que nos argumenta MEC, en los beneficios en actitudes, pensamientos y relaciones sociales dentro de prisión. Además, en otra recopilación de Gayam, nos dice que también se encontró el impacto de 4 programas deportivos elaborados por profesionales, en los cuales los participantes declararon que tenían mayor sensación de felicidad, menos estrés y ansiedad. Terminar en los reportes de la investigación de capacitación del personal de prisiones en necesidad de salud de jóvenes en prisión, la población penitenciaria consideraba que los aspectos que mejoran su salud durante su tiempo de reclusión eran en primer lugar las visitas familiares, como podemos observar con un 30%, y en segundo lugar el deporte, que era con un 24%.
cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos como objetivo general comparar la prevalencia de práctica deportiva según el autorreporte de enfermedades crónicas de la población penitenciaria en el Perú. Y como específicos, tanto identificar las enfermedades crónicas de la población penitenciaria que participan en el censo de 2016, como identificar la prevalencia de la práctica deportiva, y asociar la práctica deportiva y con la diabetes, la depresión, la hipertensión, el cáncer, la ansiedad y las enfermedades crónicas que participan en el censo 2016, como también determinar la asociación de las covariables. El diseño de estudio es observacional, retrospectivo, de corte transversal y analítico, con una base de datos secundaria que es la que utilizamos. Su población está conformada por los participantes del primer censo nacional 2016 y en contexto se dio en 66 establecimientos penitenciarios a nivel nacional en un periodo de abril 2016. Entre los criterios de elegibilidad, dentro de criterios de inclusión, tenemos a personas que se encuentran privadas de libertad y recluidas en centros penitenciarios a nivel nacional, como también participantes en el censo 2016. Dentro de los criterios de exclusión, vemos a personas que no hayan completado la encuesta referente a las variables estudiadas. El muestreo y cálculo de muestra de tamaño se dio de un carácter censal, el tamaño de muestra de 76.180 personas, que participaron en el censo 2016 pertenecientes a 66 centros penitenciarios. Tenemos variable exposición, enfermedades crónicas y autorreportadas, respuestas, práctica deportiva y confusoras sociodemográficas, hacinamiento y discapacidad. Instrumentos, el Censo Nacional de la Población Penitenciaria, el procedimiento que se hizo a través de Stata. Vemos el plan de manejo de análisis de datos, como tanto es un análisis tanto univariado como en el análisis bivariado. Vemos los aspectos éticos, administrativos y regulatorios, tanto como datos secundarios en anonimato de las encuestas y el libre acceso, y tanto la población vulnerable, ¿no? En cuanto a la cédula, ¿no? Que está recogida a través de población vulnerable, se contó con la aprobación del Instituto de Miembros del Comité Técnico. En cuanto a los resultados, las variables a presentar van a ser tanto las de exposición como enfermedades crónicas autorreportadas, respuesta, práctica deportiva y confusora de las sociodemográficas, hacinamiento y discapacidad. A continuación vamos a poder observar las diferentes tablas con los diferentes hallazgos que se van a poder ver de manera resaltada. En cuanto a las tablas que vamos a ver a continuación, vamos a ver las tablas tanto 1 y 2 de análisis descriptivo en cuanto a las características de la población penitenciaria en el Perú 2016, enfermedades autorreportadas de la población penal. La tabla 3, el análisis bivariado, una asociación de práctica deportiva con variables demográficas, enfermedades crónicas y discapacidad. Y en la tabla 4, análisis multivariado, razón de prevalencias, un análisis de regresión simple, crudo y ajustado múltiple para variables asociadas a la práctica deportiva. Acá podemos observar la tabla 1 mencionada, donde vemos que dentro de los datos más característicos tenemos al grupo etario. El grupo etario tenemos un resultado de un 61,7% entre las personas que tienen entre 30 a 44 años y 45 a 59 años, teniendo una mayor cantidad de porcentaje en las personas entre 30 a 44 años dentro de los establecimientos penitenciarios. Otro dato muy importante es el cuanto al sexo. Tenemos una respuesta en cuanto a femenino y masculino, tenemos que masculino tiene un 94% y femenino un 6%, teniendo como resultado que hay una mayor cantidad de personas de sexo masculino dentro de los establecimientos. También podemos encontrar dentro de la tabla 1, en cuanto a la discapacidad física, un 9,7% y la visual un 15,9%. Y en cuanto al hacinamiento dentro de los penales, un 90,6% que sí están con hacinamiento y actividades deportivas que practican un 64,9%. En esta tabla 2 vamos a ver las enfermedades autorreportadas en la población penal, ¿no? Los que sí presentan depresión tenemos un 9,7%, los que presentan ansiedad un 8,7%,
enfermedades crónicas pulmonares un 8,47, hipertensión un 7,03, un diabetes un 2,9 y un cáncer 0,4%. Acá podemos ver la asociación de la práctica deportiva con variables demográficas y enfermedades crónicas. Y en esta tabla llegamos a tener el análisis de regresión simple, crudo y ajustado para variables asociadas para práctica deportiva. En la población penitenciaria con diabetes autorreportadas, el 48,18% realiza alguna práctica deportiva teniendo una probabilidad de 10% menos que los que padecen. En la población penitenciaria con hipertensión crónica autorreportada, el 53,39% realiza práctica deportiva, teniendo una probabilidad de 4% menos que los que no la padecen. Además, en la población penitenciaria con depresión autorreportada, el 62,60% practica actividades deportivas. El ejercicio físico ha demostrado ser un factor protector de la salud al reducir el riesgo de padecer depresión. En la población penitenciaria con ansiedad autorreportada, el 62,42% realiza práctica deportiva. Al respecto, existen estudios que nos demuestran una correlación del deporte con un mayor bienestar y niveles más bajos de ansiedad. La evidencia determina que el efecto de la actividad física en el control de la ansiedad es mixta, ya que se asocia con una mejor salud mental y física, ¿no? Se ha demostrado que la actividad física puede ayudar a que las personas con ansiedad a que pueden tener un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y una función cardiorrespiratoria más eficiente. En la población penitenciaria con cáncer autorreportado, el 41,57% practica deporte, teniendo una probabilidad del 19% menos de realizarla de los que no la padecen. Aunque las causas de cáncer son multifactoriales y dependen del tipo de cáncer, hay evidencia que varios de ellos pueden ser prevenidos mediante la actividad física. Llegando con ello a un resumen, por así decirlo, sobre los resultados que hemos podido encontrar en cuanto a las tablas que han podido visualizar. La presencia de enfermedades crónicas, tanto pulmonar, diabetes, ansiedad, cáncer, hipertensión y depresión, se encontraron asociadas a la práctica deportiva, teniendo un P menor a 0,001. También se encontró una menor razón de prevalencia en el modelo crudo de práctica deportiva en las personas que se autorreportan una enfermedad pulmonar, diabetes, ansiedad, hipertensión, cáncer y depresión con un P de menor a 0,001. En el modelo ajustado, las personas con depresión tienen una mayor probabilidad de practicar actividad deportiva, teniendo un RPA de 1,03 y un P de menor a 0,01. Y con respecto a la ansiedad, no se encontraron diferencias significativas de un RPA de 1,01 y un P de menor a 0,254. En cuanto a la discusión, podemos llegar de que la prevalencia de práctica deportiva en la población penitenciaria peruana es menor a la encontrada en un estudio previo donde los prisioneros tienen como una prevalencia de práctica deportiva del 80%, aunque mayor, llegando a la conclusión que se encontró una asociación entre las enfermedades crónicas y la práctica deportiva en la población penitenciaria. En el modelo ajustado, hay una menor probabilidad de realizar práctica deportiva en la enfermedad pulmonar, en la hipertensión y cáncer, pero una mayor probabilidad de realizar práctica deportiva en personas que se autorreportan con depresión. Con respecto a la ansiedad, no se encontraron diferencias significativas. En cuanto a las limitaciones en la recolección de datos, tenemos alrededor de 1,2% de la población penitenciaria no completó las preguntas del Censo Nacional Penitenciario. Además, no se contó con información de los hábitos deportivos de los internos antes de ingresar a las prisiones. Al ser un estudio transversal,
no es posible asumir causalidad. Para ello se utilizó un estudio transversal analítico que permite asociar las variables para poder servir posteriormente para poder sustentar nuevos estudios longitudinales. También se añadió como recomendaciones que de los resultados obtenidos consideramos necesaria una política nacional que regule las condiciones de vida del interno en el establecimiento penitenciario. Así, la sobrepoblación interfiere con la práctica deportiva debido a la escasez de espacios libres, por lo que se sugiere establecer horarios por celdas. En cuanto a la atención primaria en salud, la persona en estado de reclusión debería recibir programas de promoción de salud para impulsar la práctica deportiva como medida para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Como también es necesario la implementación de protocolos estandarizados a nivel nacional de práctica deportiva elaborados por profesionales calificados en fisiología del ejercicio. Muchas gracias. Esta es parte de la bibliografía consultada dentro de la investigación.